me curaré por fin. El protagonista de esta mañana es un recién ascendido a la máxima responsabilidad en el lugar donde lleva décadas trabajando como neumólogo. Diputado del Partido Popular en la pasada legislatura, la de la pandemia, fue muy crítico con la gestión de la sanidad pública canaria del gobierno anterior, protagonizó alguna que otra polémica por ello y vivió una huelga de médicos. Miguel Ángel Ponce, gerente del Hospital de Gran Canaria. Doctor Negrín, bienvenido. Muchísimas gracias, don Miguel. Nos volvemos a ver por aquí. Gracias por la invitación. Se ven muy distintas las cosas desde un despacho, desde el despacho de la gerencia, que dentro del servicio de neumología. Evidentemente, creo que para un profesional de la medicina, la visión que te da poder ver el sistema sanitario por dentro, y yo especialmente tenía muchas ganas y estoy muy ilusionado porque llevo años, mi actividad política viene de ese digamos, ese sentimiento interno de intentar, bueno, pues aportar algo a nuestro sistema sanitario, como muchos de mis compañeros. Evidentemente es muy reconfortante y evidentemente te da una información accesoria que no tenía hasta ahora, que te ayuda mucho a ver las cosas, a confirmar algunas de las que pensaba y a rectificar o ajustar algunas de las que pensaba, en las que podía estar equivocado, ¿no? Entonces, en ese sentido, muy bien. Por ejemplo, ¿puede poner algún ejemplo de las dos cosas? Me reafirmo en que las listas de espera, por ejemplo, creo que hay bastante recorrido en cuanto a mejorar la gestión. Nos hemos encontrado, yo no sé si recuerda, seguro Miguel que lo recuerda, que desde el Parlamento planteamos una auditoría de listas de espera, sí, que decía que la gestión de la información era mejorable. Pues me reafirmo, la gestión de la información es mejorable y esta consejería, de hecho nuestra consejera lo ha comentado, por ejemplo ha hablado de los sistemas de información únicos. Tenemos un grave problema en Canarias con los sistemas de información. Los hospitales tienen un sistema de información y la primaria tiene otro, y eso es una de las medidas que lleva nuestra consejería en mejorar. Y en cuanto a las listas de espera, efectivamente la gestión de los datos es mejorable, de hecho se están revisando, ella también lo ha dicho, se están ajustando, se están haciendo revisiones, precisamente porque los sistemas de información a veces no son los más exactos, para de alguna manera acercarnos lo más posible a la realidad para poner la solución. Y en cuanto a errores, es verdad que yo fui muy crítico con la pandemia, fui bastante crítico con la pandemia, pero es verdad que cuando uno está dentro, por ejemplo, yo en la actual dirección del hospital, hemos decidido combinar personas nuevas, equipos nuevos, con personas del equipo anterior, para precisamente poder aprovechar toda esa experiencia que tenían, ¿no? Por ejemplo, la dirección de enfermería del equipo anterior. Y te cuentan algunas cosas que yo desconocía de los esfuerzos que se hicieron en pandemia, que yo desconocía y que quizás a veces fui crítico en exceso y a lo mejor en eso pues tengo que corregirme. Es verdad que Canarias podía haber hecho algunas cosas mejor, como planteábamos en el Parlamento en materia de la gestión de la pandemia, pero es verdad que habían otras cosas que yo dije en el Parlamento que sí se estaban haciendo, que yo no las conocía y que ahora pues es verdad que me las han comentado y he tenido que reflexionar al respecto, y lo digo con total franqueza. Le valoro mucho que diga estas cosas, porque está bien llegar a los sitios para cambiar las cosas, para mejorarlas, pero también está bien reconocer a quien estaba antes, o a los equipos que estaban antes, del trabajo que se hizo, sí, y que efectivamente las cosas no se ven igual en un sitio que en otro. Sí. Usted decía hace apenas unos meses, cuando estaba en la oposición, que la situación de la atención primaria era insostenible, es insostenible. ¿Qué fórmulas recomendaría la consejera Esther Monzón para cambiar ese estado de las cosas? Si tuviera que darle algún consejo, si ella le pidiera opinión, usted, bueno, ¿qué le propone? Me la pide. La verdad que tengo que reconocer que la interlocución es muy buena. Bueno, hemos conformado esta Consejería de Sanidad con equipos, pues como se puede ver, ¿no?, de este pacto de gobierno, sin mirar un poco solamente la política o de qué partido viene o qué carne viene. Yo, como profesional de la sanidad, sabe que me tiene a su disposición, igual que el director del Servicio Nacional de Salud. La relación es fluidísima. Con respecto a la primaria, bueno, de hecho algunas de las medidas que ha presentado son medidas que nosotros llevábamos en el programa electoral del Partido Popular y que coincidían con Coalición Canaria, ¿no? Tenemos claro que o gestionamos el tema de la cronicidad y los problemas sociosanitarios, que también afecta a la primaria, o esto no va a arrancar más nunca. El reenfoque, y de hecho hemos creado una dirección general de la cronicidad del paciente mayor,
específica, no como dice la oposición para crear chiringuitos, sino porque es que realmente esa estructura es una estructura dentro de la propia consejería, con profesionales no sobredimensionados, sino que se reorganizan para tratar cuestiones como esas, para hablar con la Fiscalía, para hablar del plan sociosanitario conjuntamente con la Consejería de Derechos Sociales y con los cabildos. Es decir, personas que se dediquen especialmente a eso para de alguna manera mejorar la gestión de todo eso, ¿no? Y eso va a repercutir en la primaria y va a repercutir en los pasillos de los servicios de urgencia. En la atención primaria, una de las cosas que se está haciendo es desarrollar un plan que ya venía, no de la consejería del gobierno anterior, del Pacto de las Flores, sino venía de atrás, del señor Baltar, donde existen un montón de medidas, entre las que se están poniendo en marcha, evidentemente, son la gestión de las agendas. Una de las cosas que también se está potenciando, que también lo hizo la consejería anterior y se está potenciando, es todo el tema de la burocracia, ¿no? Es decir, la burocracia es esencial. Es decir, el médico de primaria pierde un montón de tiempo en temas burocráticos. Nosotros desde los hospitales, por ejemplo, ya tuvimos una reunión desde el Hospital Dr. Negrín con la gerencia de atención primaria de aquí de Gran Canaria para, por ejemplo, gestionar determinadas consultas de una manera más ágil. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, en dermatología. Tenemos un sistema que se llama de teledermatología. Muchas veces dermatología no hace falta ver al paciente in situ, sino con ver las imágenes de las lesiones puedes gestionar determinadas pruebas o determinadas cuestiones. Pues eso es un tema que estaba, digamos, un poco ahí paralizado por cuestiones informáticas, que lo estamos ahora mismo activando. El tema del dolor crónico, por ejemplo, hay un plan que estaba diseñado pero no estaba desarrollado. El dolor crónico consume un montón de consultas varias, traumatología, rehabilitación, neurología. Pues a través de un proyecto piloto, y no me quiero extender, en centros de salud, con los compañeros de la unidad del dolor crónico, pueden unificar y minimizar todas esas consultas. Cuestiones de ese tipo. Y luego, sobre todo, Miguel, el tema de la información. Es decir, el poder tener una información unificada. Ahora mismo tenemos un programa que se llama Drago AE, Drago Atención Especializada, y Drago AP. El que Drago AP y Drago AE se integren es esencial y eso nos generaría minimización de duplicidad de consultas, etcétera. Todo eso va a repercutir y muchísimas medidas más, psicólogos, fisioterapeutas, etcétera, en la atención primaria, y me consta que se están realizando. Luego hablamos del tema de la cronificación porque es muy interesante, sí. Y sobre todo para que la gente ya vaya sabiendo de qué va, de esas personas mayores que al final entran en un hospital por cualquier circunstancia, cualquier patología, y al final se quedan ahí, ¿no? Se producen muchos abandonos familiares simplemente porque no tienen otro sitio donde estar. Luego hablamos de eso, porque es importante, porque el Hospital Dr. Negrín es uno de los afectados con esto, aunque no el más afectado. Pero luego hablamos de ello. ¿Cómo se ha encontrado la gestión del hospital al llegar al cargo, al llegar a su despacho? Bueno, yo tengo que decir que la transición con el antiguo gerente, con el doctor Pedro Rodríguez, ha sido buenísima. El hospital ahora mismo es el hospital que mejores datos de lista de espera quirúrgica tiene de Canarias, y eso es un reto para mí, porque mantener esos datos pues no es nada sencillo, pero en ello estamos. Ahora mismo, ya pasadas las vacaciones, le puedo decir hoy que ya el 95% de los quirófanos están ya a pleno rendimiento. La subdirectora quirúrgica, además, que hemos puesto en el cargo, era la jefa de la unidad de cirugía mayor ambulatoria, una persona valiosísima que aceptó el cargo sobre la marcha. Quizás donde el Negrín tiene que trabajar un poquito más en la lista de espera de pruebas complementarias, en radiología y demás. Queda ahí un trabajo que estamos ya realizando con el servicio de radiología. El subdirector de servicios centrales es radiólogo, precisamente porque queremos trabajar ese tema. Y luego es verdad que hay mucho trabajo que tenemos que sacar adelante, muchos proyectos que podemos comentar algunos. Por ejemplo, ya te adelanto uno como primicia, porque mañana va a ir la prensa al hospital, que es que vamos a abrir el nuevo hospital de día de hematología en el Hospital Dr. Negrín, ¿no? Es un hospital de día que la obra estaba hecha, pero que faltaba de dotarlo de personal. Y ahora que la oposición habla mucho de recortes, pues miren, pues me han contratado más de 12 personas, me han autorizado para abrir un nuevo hospital de hematología. Ahora mismo se compartía los pacientes oncológicos con los hematológicos, todos juntos en una misma zona, y ahora vamos a tener dos zonas completamente separadas, ¿no?
para los pacientes oncológicos es una maravilla, el tener espacio, el tener confortabilidad, eso es humanizar la sanidad. Pues eso lo vamos a abrir mañana mismo y ya digo, y esto es con estos equipos que tengo, pues mire, pues la verdad que muy bien, ¿no? Y me he encontrado con una grata sorpresa y es el trasplante de pulmón. Es decir, el antiguo gerente es cirujano torácico, dirige este proyecto y yo pues he tenido que poner la guinda al pastel. Y eso para mí ha sido pues muy bonito y muy reconfortante, ¿no? Con lo cual, mucho trabajo, pero al mismo tiempo mucha ilusión. Sí, iba a decir que justamente la realización de ese primer trasplante de pulmón en Canarias, que es un hito absolutamente histórico, ¿verdad? Da la oportunidad de escuchar, leer o ver noticias sobre el Hospital Negrín que no son necesariamente listas de espera, colapso de las urgencias, problemáticas laborales, baja, falta de facultativos, en fin. Ha sido probablemente la gran noticia del verano en la sanidad canaria. Del verano del año y para mucho tiempo, ¿no? de historia. Dígame, ¿cuál es el porcentaje de ocupación del complejo hospitalario en este momento? ¿Cuántas camas estarían por ocupar, estarían disponibles y cuántas no están disponibles? Ahora mismo el Hospital Negrín, por cerrar un poco los números, tiene aproximadamente unas 850 camas. Lo que pasa es que aparte de eso tenemos el Hospital San Roque de Guía, traje los datos por aquí, que tiene aproximadamente entre unas 55 y 60 camas y ahora mismo la verdad que la situación no es mala, es decir, el servicio de urgencia está teniendo una media de 15 o 20 pacientes pendientes de ingreso que están ingresando en las primeras 24 o 48 horas y no están todas las camas ocupadas. La UCI, por ejemplo, y esto es un mensaje que quiero mandar con el tema del COVID, está francamente bien, tiene más de 10 camas libres, eso es un dato muy bueno. Lo que estamos observando es un cierto incremento de los pacientes COVID. Tenemos una planta COVID que tiene en torno a 20, 25 pacientes ingresados, nos mantenemos en buenos números, pero en la UCI solo por COVID-2. Esto indica que la vacuna, bueno, pues ha sido definitiva para todos aquellos que nos han machacado, y me incluyo, los antivacunas. Y bueno, es verdad que va a haber un incremento en este invierno y ya de hecho en nuestro hospital ya hemos iniciado una campaña de uso recomendable de mascarillas y demás. Pero ahora mismo tenemos eso. Y por otra parte, también tenemos un proyecto que a mí me ilusiona especialmente, que es este famoso hospital, recuerdan que se ha hablado de la consejería anterior, de hace más de un año, el Hospital Camaleón, le decían, ¿no? Bueno, pues es un hospital que tiene 95 camas, que está anexo a Juan Carlos I, y que estamos trabajando desde que llegamos, desde el mes de agosto, muy intensamente para poder abrirlo próximamente, progresivamente, paulatinamente, con la presión de camas del otoño-invierno, para la presión del propio COVID y para los pacientes crónicos y de media estancia, ¿no? Estamos trabajando, en estas semanas iremos a visitarlo ya, se están terminando unas pequeñas obras, pero estamos poniendo toda la carne en el asador para tener posibilidad. Este es un hospital que va a compartir camas entre el Negrín y el Hospital Insular. Lo gestiona el Negrín, pero vamos a compartir camas entre los dos hospitales para precisamente ante la llegada, esto es prepararnos, ¿no? Ante los posibles colapsos, tener esas camas operativas. Pero vamos, que aproximadamente, ya digo, está ocupado el 80-85% del hospital y sobre todo la UCI está bastante bien, que es una buena noticia. Bueno, estamos a 15 minutos de las 10 de la mañana, por lo tanto, justo en la mitad de la entrevista que estamos manteniendo con Miguel Ángel Ponce, gerente del Hospital de Gran Canaria, doctor Negrín, cargo al que accedió pues este mismo verano, aunque él mismo sabía, doy fe, de que su nombramiento se iba a producir desde antes de la toma de posesión de Fernando Clavijo como presidente del gobierno. Bueno, le escuchaba decir lo de las urgencias, bueno, 15-24 horas se está viabilizando, ¿no? La manera sí, de la lo ideal es que no pase de 24 horas. Pero estamos en octubre, usted lo ha comentado un poco por encima, eso significa entrar en campañas de vacunación contra la gripe, la COVID, pero sobre todo entrar en una situación, aunque si es que el verano eterno que parece que estamos viviendo lo permite, pero sí estaríamos en una época conflictiva. El riesgo de colapso de las urgencias, por mucho que usted se ponga y diga y lo que sea, es real. Es real. Sí. ¿Hasta dónde temen ustedes que se pueda llegar? Es verdad que después de haber pasado una pandemia como se ha pasado,
aunque siga la incidencia COVID, como usted ha explicado perfectamente, bueno, pues indica que ese riesgo se corre y que bueno, para todo hay solución después de esa pandemia. Pero, ¿cuáles son las perspectivas que usted tiene? Vamos a ver, nosotros, por lo que más o menos observamos, analizamos en otras comunidades autónomas, nosotros preveemos que va a haber un incremento de ingresos por neumonías COVID. La vacunación es una buena noticia que se ponga ya en marcha. Hay una reunión el día 11 de octubre de este mes, precisamente para este tema, y si todo va bien, a mitad de mes ya estamos co-vacunando tanto de la gripe como del COVID, ¿no? Esto es una vacuna de refuerzo. Esto es importante dejarlo claro a la población, porque la gente está un poco cansada de la tercera, la cuarta, la quinta dosis, este tipo de cosas. Ya no hay que hablar de quinta, sexta dosis. Estas son vacunas de recuerdo anuales como la de la gripe. Una vacuna donde actualizamos a las cepas que están actualmente con nosotros, ¿no? Y esto pues será la población mayor la que es nuestro foco de atención. Son estos pacientes los que probablemente ingresen más en nuestro hospital y evidentemente pues tenemos planificado el tema, sobre todo porque no queremos que nos afecte sobre todo a las listas de espera, ¿no? Porque para operar pacientes hacen falta camas, ¿no? Entonces por eso estamos trabajando muy intensamente en la búsqueda de camas alternativas, ¿no? Y este hospital anexo al Juan Carlos I nos va a permitir tener un cierto respiro. Es imposible a lo mejor no tener pasillos, eso es una realidad, como también es imposible acabar con la lista de espera, pues esto es una utopía, ¿no? Pero lo que vamos a intentar conseguir es que esto sea de una manera mucho más menos intensa. Yo espero, sobre todo, sí creo que vamos a tener sobrecarga a nivel de las camas hospitalarias. Lo que sí espero es que no haya sobrecarga en las camas de UCI, porque eso es lo que realmente ha sido preocupante en estos años, porque la vacuna nos va a ayudar y de ahí el refuerzo, eso también nos lo va a permitir, ¿no? Pero no cabe duda que nuestra población está envejeciendo, nuestro sistema sanitario se debe de reorientar hacia esa cronicidad. Más allá de esas camas que vamos a abrir, yo también estoy insistiendo mucho en el hospital propio Juan Carlos I, un hospital que está enfocado a la salud mental. Creo que ahí se pueden crear camas de media estancia y la Consejería de Sanidad está trabajando a tope para realmente tener un plan sociosanitario de camas sociosanitarias en combinación con los cabildos real. Eso necesita de estructura, se está trabajando mucho ese tema para poder descongestionar nuestros hospitales, porque ahora mismo en toda Canarias existen pues unos 500 pacientes que están ocupando camas, ¿no? Y ese es el nudo gordiano de nuestra sanidad. Vamos a por ese asunto. La gestión de los crónicos, por un lado, que usted apunta que va a tener una solución, pero esa solución no pasaría por el propio, no a corto plazo, por supuesto, pero que no pasaría por el Hospital Negrín. No, es que el Hospital Negrín es un hospital de agudos. Si lo que no puede ser es que el Hospital Negrín o el Hospital Insular o la Candelaria o el UC tengan dentro una media entre 70 y 100 pacientes que están de alta, que están ocupando la cama por un problema sociosanitario. Si el paciente tiene un problema sanitario, a lo mejor tuvo un ictus, no puede caminar, la familia no lo puede cuidar porque no se vale por sí mismo, que algunos de ellos además se está trabajando para que incluso puedan estar en sus casas, pero para estar en sus casas hay que ayudar a esa familia, hay que darle soporte social, hay que ponerle una cama articulada y todo eso hay que gestionar. Pero es que esos pacientes tienen que estar en un entorno no hospitalario. Un entorno hospitalario que tiene, por poner un ejemplo, cirujanos cardíacos de guardia. Es decir, eso tiene un coste elevadísimo, ya no solamente económico, sino de gestión. Si ese paciente está de alta y está ocupando una cama, mientras que un paciente está en urgencias, a lo mejor con un infarto, y no tiene cama para subir a planta, ¿no? Entonces, eso hay que solucionarlo de la manera más urgente posible. Se han buscado complejos hoteleros, incluso, como se ha podido ver, con alguna polémica. Yo creo que esto deberíamos tener mayor consenso entre todos, porque es que es un problema de primer orden para nuestra sanidad, porque al final ese paciente ¿qué necesita? Necesita que lo ayuden con un poquito de fisioterapia, necesitan que le ayuden a darle de comer, necesita de unos cuidados de higiene. Para eso no tiene que estar en un hospital de tercer nivel como el Hospital Dr. Negrín. Entonces, este problema es el que se está ahora mismo gestionando con una dirección general específica, insisto, no es un chiringuito, es una estructura organizativa específica para solucionar ese problema y en ese sentido trabajar con los cabildos, que son los que gestionan las residencias, y entre medias, desde la sanidad, tener camas de agudos, pero no de agudos propiamente, sino de media estancia. Pacientes, igual que con la concertada, que tanto se demoniza, que tanto nos puede ayudar también. Camas que nos permite tener al paciente 2 o 3 meses. El Hospital Negrín no se puede permitir tener un paciente 2 o 3 meses en el hospital. Si la estancia media del hospital es de 11.3 días.
Pues un paciente tiene que estar unas 2 semanas aproximadamente. Y si no se soluciona el problema, a lo mejor es que es un problema sociosanitario. Y todo esto es lo que tenemos ahora que trabajar en nuestra sanidad, y yo me consta, y yo lo he peleado mucho también desde la política, y voy a ayudar en todo lo que pueda, en este caso desde la gerencia del Negrín, para que todo esto llegue a nuestra sanidad. Pero hay 500 camas en Canarias para No. acoger. No las hay. Hay que fabricarlas, hay que construirlas. Para eso hace falta un plan sociosanitario, que el segundo ha sido un auténtico fracaso. Hicieron una orden conjunta que se presentó en el Parlamento en la legislatura anterior, que también ha sido un fracaso. Es una orden de transición para que esas camas, aunque estén en un recurso residencial, las pague Sanidad. Eso al final no soluciona el problema, y ahora mismo lo que hay que ponerse en manos a la obra para construir esas estructuras, e incluso, yo lo comenté en el Parlamento, facilitar suelos para que incluso se puedan hacer estructuras contando con el sector sociosanitario, para que sean cuanto antes. Entre medias, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, utilizar lo que tengamos a nuestro alcance, optimizar las residencias por parte de los cabildos, acelerar los procesos de dependencia que muchas veces nos paralizan hasta un año un paciente pendiente de un proceso de dependencia desde la Consejería de Derechos Sociales, que me consta que se va a acelerar ahora mismo. A veces son temas burocráticos. Hay camas, algunas se liberan, pero no se traslada por un tema burocrático. Y entre medias también estamos trabajando desde Sanidad para tener camas de media estancia, que sean una transición hasta que puedan, pero lo que no pueden estar es en los grandes hospitales, porque no bloquean la asistencia diaria de los agudos. Otra de las cuestiones que también es política, y sobre todo es una política que sí que llega a la gente, son, en fin, la polémica sobre las listas de espera. En la del Negrín estarían en torno a unos 35.000 personas esperando consultas especializadas. Es la mayor lista de espera de toda Canarias. ¿Usted qué va a hacer para reducir esa cifra? Vamos a ver, nosotros en el hospital Doctor Negrín, la demora media de consultas no es la peor de Canarias, no es el hospital peor de Canarias. Donde quizás estamos peores en las listas de espera de pruebas radiológicas. Pero da igual, esto no es una cuestión de decir, las listas de espera ahora mismo, el problema que tenemos con las listas de espera es que las entradas y las salidas tenemos que ajustarlas, es decir, tenemos un volumen de, sobre todo, salida de consulta, es decir, de alta de pacientes de consulta, que debemos de mejorar. Son pacientes, para entendernos, que tienen muchas consultas sucesivas, muchas veces porque los pacientes pues son pacientes crónicos. Con una mejor gestión de la cronicidad a través y en el Hospital Doctor Negrín tenemos una estructura específica para eso, de mejora de las consultas de crónicos, y con una mejor estructura de organización, porque estos pacientes crónicos consumen muchos recursos de consultas. Como el ejemplo antes del dolor crónico me viene bien, gestionan a lo mejor 3-4 consultas de diferentes especialidades, que si conseguimos unificarlas en una y le damos la salida al paciente, eso nos hacen dar altas de sucesivas y nos permiten tener más entradas. Por eso digo lo de las entradas y las salidas, ¿no? Esto es un tema que desde que hemos llegado lo estamos trabajando. Bueno, esta misma semana yo he pedido que se active una comisión que hay en el hospital de listas de espera para precisamente trabajar ese tema. Esto va a llevar tiempo, esto no se soluciona en 2 días. Y luego otra cosa, y ahí sí que es verdad que tenemos que reconocerlo, tenemos heredado una lista de espera de atrás acumulada, que el gobierno anterior no nos dijo toda la verdad, y eso sí que hay que reconocerlo, y ahí sí que teníamos razón en el Parlamento. ¿Les engañó o simplemente no nos dio los datos? No nos dio los datos completos, Los datos, bueno, de hecho los hemos presentado ahora en el Parlamento. En la anterior legislatura terminó la legislatura y no nos dieron ni los datos de la lista de enero. Y nosotros hemos aflorado ahora los datos de junio, ¿no? Revisándolos, ¿no? Entonces ha salido un número de pacientes que no se estaban teniendo en cuenta, y son peores. De hecho, la lista de espera quirúrgica, por ejemplo, es de 152 días, cuando en enero era 141. No tiene sentido. 152 días es mucho tiempo. Estamos hablando de somos de los peores 4 meses España, y medio. 4 meses y medio. Somos de los peores de España. Y luego lo que sí estamos haciendo, con esto que me preguntabas, Miguel, de la lista de espera de consultas y de pruebas, es priorizar, es sectorizar por 4 niveles de prioridades. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, hemos cogido una lista de espera por ejemplo, de escáner solamente de pacientes oncológicos, y que solo se pueda citar pacientes oncológicos en esa agenda. ¿Por qué? Porque si entiéndeme la comparación, la contaminas de otras patologías, no le damos prioridad. Y un paciente con cáncer no puede operarse
más allá de los 30 días y por lo tanto tiene que tener esa prueba antes de los 30 días. Y eso es gestionar, que es lo que nosotros hemos hablado. Entonces, ese tipo de medidas las estamos implementando para que de alguna manera, bueno, pues es verdad que no es lo mismo un paciente que tiene una patología menos grave frente a la patología oncológica, ¿no? Y ese es el objetivo y ese es la gestión que tanto insistíamos en la legislatura pasada. Me estamos terminando ya la... Hay dinero, pero falta gestión. Ya estamos terminando ya la entrevista. Decía al principio de todo que usted protagonizó alguna que otra polémica en la pasada legislatura, como por ejemplo cuando el sindicato UGT insinuó que usted estaba detrás de la huelga del sindicato médico en plena campaña electoral. Esto afloró, digamos, bastante y se convirtió en una de las polémicas de las semanas previas a las elecciones. Lamentable, auténticamente lamentable. Es decir, eso es, bueno, era dentro de la campaña electoral, politiqueo barato. A mí nunca se me ocurriría hablar de un sindicato que esté politizado o que tenga afinidad por un partido u otro, y todos sabemos que eso es así y es una realidad, o de las subvenciones que reciben determinados sindicatos o demás. Yo creo que eso, bueno, al final yo tuve algunas conversaciones con el mundo sindical. Ahora saben además que, de hecho, ahora vamos a convocar la próxima semana una reunión con los sindicatos en el hospital. Cada 2 meses vamos a tener reuniones sindicales para que ellos puedan comentar todo eso. Pero eso es completamente falso. El sindicato de médicos tomó su decisión en cuanto a hacer esa huelga. El objetivo de los sindicatos es mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores. Lo que es cierto es que pasaron las elecciones y se acabó la huelga, se acabaron los problemas. Vamos a ver, el sindicato de médicos, hasta lo que yo recuerdo ahora mismo, decidió paralizar todo ese tema, y ahora mismo te puedo decir, Miguel, que el jueves de la semana pasada tuvieron una reunión con el director del Servicio Canario de Salud, donde están trabajando intensamente desde la mesa sectorial, y van a haber novedades en todo esto. Y por otro lado, la OPE, la famosa OPE de estabilización, que yo mismo defendí, porque yo soy uno de los afectados además, y lo comenté en esta misma radio, está caminando a buen ritmo y los profesionales van a tener estabilización el próximo año, ¿no? Yo creo que el sindicato de médicos en aquel momento fue responsable suspendiendo la huelga, porque precisamente estaba en medio de una campaña electoral. Lo que no es responsable es acusarme a mí de ese tema, ¿no? Pero bueno, cada uno con lo suyo. Yo creo que mejor dejar eso atrás ya, y ahora todo lo que necesiten yo voy a estar a disposición de ellos me conocen perfectamente, y en lo que yo pueda ayudar ahí vamos a estar, y mi consejería le aseguro que también. Menos de un minuto, quiero que usted me diga con qué objetivo cumplido se iría satisfecho de su puesto de gerente. Pues mire, mejorando los datos de la lista de espera, evidentemente, siguiendo la estela de mis compañeros anteriores, que el trasplante de pulmón y cardíaco siga la buena senda que tiene, y luego tenemos un montón de proyectos en el hospital, pero yo destacaría 2. Uno de ellos es el Hospital Juan Carlos I, potenciar las camas de media estancia en el hospital, la cronicidad, la gestión de la cronicidad, y luego tenemos un proyecto enorme en mi hospital que me gustaría que saliera bien, que es vamos a ser referente de un tratamiento que es la protonterapia. Estamos empezando a licitar el edificio y ese proyecto está para finalización de la legislatura. Me gustaría que no hubiera ninguna pega y poder inaugurar ese edificio. Miguel Ángel Ponce, muchas gracias por venir a la radio pública. Buenos días y mucha suerte. Gracias. Me curaré por fin.